Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lunes 2 de febrero del 2026. Vamos a continuar en el punto en el cual nos quedamos durante o después de la propuesta reflexiva última que compartimos acá en el grupo de Rodas Espiritual. El punto donde estábamos introduciendo la temática de cómo a través de la desegocentración, de nuestro sentir, se puede también acceder a una etapa o a una fase superior en nuestra vida como seres humanos, una etapa donde ya el elemento dominador no va a ser la postura egoísta, sino una postura vivida desde la concepción de lo total o lo absoluto, o desde la concepción de sabernos y sentirnos partes de un gran sistema coherente, unificado y armónico, y por tanto nuestra vida da un cambio total, un cambio innegable. En la propuesta reflexiva anterior habíamos abordado una comparación entre el sentir cuando es construido desde nuestras necesidades egocentradas y egoístas y el sentir cuando se libera de la dirección o del yugo de nuestras necesidades egocentradas y egoístas. Cuando nuestro sentir, habíamos dicho antes de continuar, ¿no?, que al hablar de sentir no nos estábamos refiriendo a sentimiento, sino a la manera en la cual nos llega lo otro, o sea, en la cual percibimos lo otro, los otros y al otro. O sea, cuando ese sentir logra escapar de la circularidad de la egocentración, de la programación de la egocentración, de la cárcel de la egocentración y el egoísmo, entonces comenzaba una gran oportunidad, que es la oportunidad de interesarse realmente por las cosas. Mientras que el sentir no logra escapar de la cárcel del egoísmo, va a suceder, y es lo que sucede en la primera parte inmadura de nuestra vida, que el sentir o el relacionarnos con todo lo demás siempre va a estar condicionado o sujetado a nuestras propias necesidades como criatura viviente identificada con el cuerpo y la mente material, que está continuamente tratando de preservar su propia existencia y únicamente su existencia del modo que encuentre posible y al precio que sea necesario, incluyendo este precio el pasar por encima de la existencia y el bienestar de todo lo otro, de todos los otros y de todo cuanto pueda existir acá en este planeta. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sentir? ¿Cómo es que nuestro sentir se va estructurando y se va desarrollando en esa primera fase de la inmadurez humana, fase en la cual es meritorio destacar y recordar, podemos permanecer toda nuestra vida? Pues lamentablemente, aunque estamos destinados y orientados a pasar de la inmadurez como seres humanos a una etapa de madurez y equilibrio de realización humana, a pesar de ello, gran parte de las veces no sucede así. O sea, gran parte de la humanidad se queda estancada en esa etapa inmadura. José Martí lo decía de la siguiente manera. Martí decía, los hombres, no, ¿cómo era que decía Martí? Los hombres han pasado dormidos sobre esta tierra. No, gran parte de los hombres ha pasado dormida sobre esta tierra, han comido y han bebido, pero no supieron de sí. O sea, conocimiento profundo, conocimiento y realización de la verdadera humanidad. Por eso también Martí decía que era
el ser hombre a plenitud, llegar a ser un ser humano a plenitud era tarea tan difícil que pocas veces era cumplida en esta vida. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sentir? Volvemos a la pregunta. Lo que sucede con nuestro sentir, lo que sucede con nuestro modo de percibir a lo otro y a los otros es que lo hemos ido construyendo y lo hemos ido programando en función de nuestras necesidades y en función de nuestros deseos. Es decir, mi sentir frente al otro y frente a lo otro y frente a los otros en mi etapa inmadura va a depender de lo que el otro y de lo que los otros signifiquen de frente a la posible satisfacción de mis necesidades y deseos. Necesidades y deseos que siempre también van a estar en función de mí como criatura viviente dominada por una idea individualizada, es decir, una idea separatista, una idea egoísta. Vamos a recordar que cuando hablábamos de la acción no interesada también comenzábamos por una acción inmadura que estaba caracterizada por un punto de partida donde el egoísmo, donde el satisfacer mis necesidades egocentradas y egoístas era el punto de partida de la acción, una acción que partía desde allí en busca de algo que fuera conveniente para mí, o sea, una acción que me dejara un resultado, que me dejara un placer, que me dejara una complacencia y sobre todo un posible cumplimiento de mis necesidades y deseos. Necesidades y deseos que giraban siempre por cuestión natural en torno a mi existencia, mi permanencia, mi subsistencia. Eso lo vemos, se repite en el sentir y también lo vamos a ver repetirse en la cuestión después del pensar, o sea, cuando hablemos del camino del pensar y del camino de la devoción. Ahora bien, vamos a seguir por esta misma línea lógica. Ese sentir que yo programe, ese sentir que yo refuerce, repito, en función de mis particulares necesidades, es el que va a estar orientando, lo quiera o no lo quiera, es decir, de modo consciente o no consciente, va a estar orientando a mi querer y a mi actuar, o sea, a mi acción. Ese sentir, ese modo en que yo siento a lo otro o percibo a lo otro y a los otros, es el que le va a dar dando forma, el que le va a ir dando forma a mi querer, a lo que empiezo a considerar como importante o no importante, y le va a dar forma a mi acción, porque derivado de lo que yo considere sobre algo es que voy a actuar sobre ese algo. Y quiero que vayan intentando reflexionar cómo es que sucede toda esta maquinaria, todo este proceso sutil, pero es necesario tomar conciencia de cómo es que ocurre. Esto quiere decir que el sentir va a ir determinando incluso el sentido que le voy a ir dando a mi vida. En función de nuestro sentir, en función de la manera en que vamos sintiendo a todo lo demás y a todos los demás, en función de ello es que vamos a ir orientando toda nuestra existencia, y eso es lo que vamos haciendo desde que aparecemos en este mundo y lo seguimos haciendo de forma automática, de forma programada, hasta que nos demos cuenta de lo nocivo, de lo perjudicial que es ese tipo de programación y ese tipo de funcionamiento. Mis necesidades, mis deseos individuales van a ser, en ese caso, en el caso de como lo he descrito hasta ahora y en ese mismo esquema, van a ser las dueñas del sentido de mi vida. Eso quiere decir que si no logro satisfacerlas, o sea, satisfacer mis necesidades, si no logro satisfacer mis deseos, entonces mi vida va a quedarse hueca, mi vida va
a adquirir un matiz de frustración y yo voy a convertirme en una criatura enfadada, en una criatura iracunda o por el contrario, en una criatura triste, en una criatura desmotivada. O sea, si volvemos a la lógica, si en la base están mis necesidades y deseos y en torno a esas necesidades y deseos yo voy construyendo mi existencia, el sentido de mi existencia, la dirección de mis actuares, la dirección de mis quereres, entonces toda mi vida se va a orientar en función de ese núcleo de necesidades y deseos. Esto significa que si no se cumplen a pesar de todos mis esfuerzos, entonces mi vida se va a quedar sin núcleo, mi vida se va a quedar vacía y eso se llama crisis existencial y una vida así es muy triste. Junto a esto vale recordar que esa satisfacción de mis necesidades y deseos, puesto que están centradas totalmente fuera de mi propio ser y puesto que están en relación también con algo que no soy completamente yo, o sea, con mis identidades temporales e identidades construidas, entonces siempre están en el peligro de no poder ser satisfechas o de poder ser satisfechas a medias o ser satisfechas simplemente por un breve periodo de tiempo, lo cual supondría dos cuestiones: el miedo a que puedan quedar no satisfechas a partir de un tiempo determinado o el simple temor a que nunca las pueda satisfacer o pueda o tenga que estar dedicando mi vida en un esfuerzo continuo a mantener la supuesta satisfacción de eso. Fíjense cómo todo se va complejizando y fíjense cómo todo va apuntando hacia una esclavitud creciente de mi ser, una esclavitud creciente de mis posibilidades. Si analizamos la lógica seguida hasta aquí, podremos comprender ese tipo de sentir o que ese tipo de sentir es lo que voy a ir tomando también como criterio para determinar lo que es la realidad para mí. O sea, en la medida que algo se va tornando importante desde el punto de vista de que siento que es importante para la satisfacción de mis deseos, caprichos, necesidades, etcétera, etcétera, entonces ese algo va a ser relevante dentro de mi realidad y va a ser tomado como una cuestión fundamental en lo que voy a llamar mi realidad. Pero aquello que no sea significativo en ningún sentido para mí, entonces simplemente a nivel de mi mente, a nivel de la conciencia, voy a sacarlo fuera de mi realidad y ni siquiera lo voy a tener en cuenta como realidad. O sea, el sentir va tomando el dominio de cómo yo voy estructurando mi supuesta realidad, de lo que le doy la categoría de real y lo que ni siquiera lo incluyo dentro de la categoría de real. Pero ese sentir también va a ser el criterio en el cual yo me voy a basar para decidir el valor de cada una de las cosas con las cuales me encuentres durante el peregrinar por lo que llamamos nuestra vida o nuestra existencia. Va a ser el criterio por el cual yo me voy a guiar para clasificar si algo tiene valor o no tiene valor, o tiene más valor o menos valor, o tiene valor positivo o valor negativo. O sea, toda esa valoración va a estar en función de mi sentir y ese sentir va a estar en función de cuánto esa cosa, ese elemento o esa persona tributa al cumplimiento o no de mis necesidades, deseos, caprichos, etcétera, etcétera. Necesidades, deseos y caprichos que tienen una connotación de complejidad, puesto que derivan de varios elementos: los elementos heredados culturalmente, los elementos heredados biológicamente, los elementos adquiridos durante nuestra vida y los elementos también construidos de otros modos más disímiles. Qué complejo, pero qué necesario es entender toda esta madeja que se va armando mientras vamos desarrollando nuestra vida en la tendencia automática animal y mientras no estamos conscientes de todo el proceso que se sigue para ello. Concientizar la manera en que hemos ido construyendo lo que llamamos nuestra vida, concientizar la manera en que lo seguimos haciendo y concientizar sobre todo lo dañino, lo iatrogénico que es el primer paso para salir de la condición
inmadura de la humanidad y transitar hacia la madurez humana, lo cual implica también un transitar hacia un conocer que va más allá del conocer relativo y hacia un amar que va más allá del amar relativo y por supuesto hacia un sentir que va más allá del sentir reducido a mi propia burbuja de individualidad. Entonces hasta aquí tenemos esa historia breve, esa historia sintética de cómo es que hemos llevado el sentir o cómo de manera general el ser humano lleva el sentir mientras no comienza a crecer, mientras no comienza a madurar. Esto, ¿por qué lo he abordado? Lo he abordado porque si no comprendemos bien esto, si no comprendemos el mecanismo, no podremos comprender cuál es el mecanismo para romper con esta programación de sentir y el mecanismo, por consiguiente, para comenzar a aperturarnos a un sentir desde lo absoluto, a un sentir desde un existir que está más allá de las particularidades, más allá de los encierros construidos por nosotros mismos, encierros de los cuales hablábamos en la reflexión anterior, hacen que nuestra vida se vaya volviendo monótona, circular, carente de emoción, carente de novedad, carente de esa curiosidad que nos empuja al misterio, que nos empuja a ver las cosas siempre renovadas, aunque en verdad las cosas siempre están renovadas, pero hemos perdido la capacidad de ver esa renovación continua porque nuestro sentir está dando vuelta en torno a nuestro muy limitado eje de necesidades construidas y encerrado en las propias cárceles del egoísmo. Sobre el sentir y sobre cómo es el método entonces que han propuesto las grandes culturas estudiosas de la espiritualidad humana para liberarnos de ese sentir y abrirnos a un sentir más grande y pleno, vamos a continuar hablando, vamos a continuar comentando en las próximas propuestas reflexivas. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe y nos permita el corazón se nos vaya aperturando, se nos vaya abriendo y con un sentido crítico, con humildad y sencillez, reconozcamos hasta qué punto en verdad hemos sido nosotros mismos los partícipes, los protagonistas de nuestros propios pesares, encierros y malestares de nuestra propia vida limitada y hasta qué punto también, queriéndolo o no queriendo, hemos estado estorbando a la plenitud de la vida, de el otro, de los otros y de todo lo otro. Que tengamos un buen día y bendiciones.